impedancia y la reactancia. Y también la potencia reactiva Q que nos dan acá, ¿no? Bueno, como les mencioné, son dos casos, así que vamos a hacer el caso 1. Caso 1. Dibujamos, ¿no? nuestra impedancia, conformada por una resistencia y una inductancia, que según el dato del problema es R y L. ¿Qué más? Me dice que, bueno, tenemos esta expresión que, como sabemos, en el curso de circuitos eléctricos 2, hay tres formas de expresar el voltaje, ¿no? Tres dominios, que son el dominio del tiempo, el dominio fasorial y el dominio laplaciano. Pero me parece que el profesor Solís solo utiliza el dominio del tiempo y el dominio fasorial. Entonces, siempre que veamos una expresión que tenga seno o coseno, va a pertenecer al dominio del tiempo. ¿Está bien? Y esa sería llamada la función voltaje. Función voltaje que depende del tiempo. Para el caso 1 es 62.5 raíz de 2. Esto sería su amplitud. Luego sigue la forma de la onda, que es seno. Luego su frecuencia angular, que es 765,4 T. ¿Cómo expresamos este valor de voltaje en el dominio del tiempo? Algo más fácil, que es el dominio fasorial. Bueno, como sabemos, en el dominio del tiempo, la forma de onda seno, esto vendría a ser el valor máximo, y como estamos trabajando con voltaje, sería su voltaje máximo, ¿no? Y hay una forma de relacionar el voltaje máximo con el voltaje eficaz, que es el que nos interesa ayer para trabajar en el dominio, en el dominio fasorial, el cual me dice que el voltaje máximo sobre raíz de 2 va a ser igual a mi voltaje eficaz, o que vendría a ser lo mismo que mi voltaje en el dominio fasorial, ¿no? Bueno, ya tenemos voltaje máximo, lo tenemos acá. Si lo dividimos entre raíz de 2, entonces nuestro voltaje eficaz vendría a ser 62.5 voltios eficaces, ¿no? O también denotado voltios RMS. Y bueno, he visto que el profesor le pone así, ¿no? Más y menos. Aunque como es corriente alterna, los signos van cambiando continuamente. Bueno, ya tenemos eso. Quería saber si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? Todo está claro, al menos por mi parte. Ya, está bien. Normal, continúa. Ya. Bueno, el otro dato que nos dan es el de la potencia aparente. Como sabemos, la potencia aparente tiene su fórmula en el dominio fasorial, que es voltaje eficaz por corriente eficaz. Ya tenemos nuestro voltaje eficaz, que lo hemos hallado, que es 62.5 voltios eficaces, ¿no? Y también tenemos de dato la potencia aparente, que es 625 voltiamperios. Entonces lo reemplazamos. 625 voltampер va a ser igual a 62.5 voltios. Como estamos trabajando en el dominio fasorial, ya evitamos escribir RMS o eficaz, ¿no? Ya se sobreentiende. Y esto multiplicado por mi corriente eficaz. Y si lo despejamos, mi corriente eficaz me sale 10 amperios. ¿Sí? Y vamos a trabajar con este dato, ya que ahora nos pide la potencia reactiva. Y bueno, la potencia reactiva sabemos que no se calcula con el valor de resistencia,
sino que se calcula con el valor de reactivos o reactancias que tengamos, ¿no? En este caso tenemos una reactancia inductiva. Entonces, nuestro Q de potencia reactiva en bar tiene su fórmula. Como ya tenemos el valor de corriente que hemos hallado, vendría a ser así, ¿no? I cuadrado por la reactancia, XL. Si fuera una reactancia capacitiva, entonces sería I cuadrado por el XC. Y bueno, ¿qué más sabemos? Sabemos que el XL vendría a ser lo mismo que la frecuencia angular por un valor de inductancia L, ¿no? Que en este caso, este L vendría a ser el mismo de acá. Q vendría a ser I cuadrado, que vendría a ser 100, ¿no? 100, frecuencia angular, que para este caso 1 es, lo tenemos acá, 765.4 por 765.4 L. ¿Y eso que nos sale? Ya nos queda esta expresión, ¿no? Que el Q va a ser igual a 765.412, corre dos ceros, L. Y esto lo expresamos en bar, voltampere reactivos. Y a esto yo lo voy a llamar mi expresión 1. ¿Hay alguna duda? Ya para pasar el caso 2. No. Sí, continúa. Ya está bien. Bueno, ahora vamos a pasar al caso 2. Sería volver a hacer lo mismo, ¿no? Caso 2. Pero ahora con los datos que nos dan para este caso. Dibujamos otra vez nuestra impedancia. ¿No? Su impedancia inductiva. Y otra vez colocamos los valores de R y L. Recuerden que el problema me dice que se le hacen diferentes pruebas, por lo tanto los valores de R y L se mantienen constantes. Así le hagamos 1000 pruebas, el valor de resistencia e inductancia siempre va a seguir siendo el mismo. Y en este caso tenemos 121 raíz de 2 voltios, ¿no? Como valor máximo. Entonces para nuestro dominio fasorial sabemos que tenemos que dividirlo entre raíz de 2 para que nos dé el voltaje eficaz. 121 raíz de 2 sobre raíz de 2 me quedan 121 voltios eficaces. Y bueno, acá me dan ya la potencia reactiva, 4.84 Q. La potencia reactiva para este caso 2 es 4.84 Q. Ya. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, tenemos de dato el voltaje en este caso. La fórmula para potencia reactiva, teniendo el voltaje, es voltaje al cuadrado sobre reactancia inductiva, ¿no? Y como ya sabemos, nuestra reactancia inductiva puede expresarse de esta forma, omega L. Pero, adicionalmente a eso, vamos a reemplazar el valor de Q, porque ya lo hemos hallado, ¿ya? Tenemos que Q vale 765.400 L bar. Entonces lo reemplazamos, tendría 4,84 por 765.400 L. Va a ser igual a mi voltaje al cuadrado, que es 121, sobre el omega para este caso 2, que está de dato en el problema, ¿no? Que es 3141,6. 3141,6 L.
Y bueno, esto lo pasamos, ya vendría a ser algo fácil, ¿no? Despejar la L. Vamos a multiplicar. A ver. Primero esta parte tenemos 4.84 por 765.400. Me queda 3.704.536. 536 L. Y eso de acá lo voy a multiplicar con ese denominador. 3.141,6 por L. Y esto va a ser igual a 121 al cuadrado. 121 al cuadrado es 14.641. Y aquí multiplicando sale 3.704.536 por 3141.6. Sale 11.638. 170. 297.6. L con L se multiplica, me queda L cuadrado. Esto va a ser igual a 1400, bueno, 14.641. Ahora despejamos, ¿no? Pasamos a dividir. Sería 14.641 entre ese número grandazo. Y sale eso. Y bueno, a este número que nos sale le tenemos que sacar raíz cuadrada por el mismo L que está elevado al cuadrado, ¿no? Nos queda eso. Sería 0,011 216. Bueno, así, ¿no? Eso vendría a ser igual a nuestro L. Ya tendríamos hallado el L. Ahora vamos a hallar el R. Bueno, para hallar el R lo podemos hacer en cualquiera de los dos casos. En este caso ya tenemos potencia aparente. Vamos a trabajar en el caso 1. Tenemos potencia aparente, 625 voltamperios. 625 voltamperios va a ser igual a la fórmula de potencia aparente de así. Raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Bueno, la potencia activa es lo que vamos a tratar de hallar, ya que la potencia activa se halla utilizando el R. Y bueno, la potencia reactiva ya la hemos hallado indirectamente, ¿no? Sería 765.400, lo tenemos que multiplicar por nuestro valor de L. Por L que nos salió 0,0011216. Nos queda 858,4726. Solís les pide redondear hasta el cuarto decimal. No sé si les ha dicho. Porque si No, redondean no. ya, hasta el cuarto decimal es. Para que no estén escribiendo todo así. Porque si toman uno o dos, los valores sí cambian un montón. Por eso mejor se aseguran hasta el cuarto decimal o hasta el quinto decimal si es posible. Y ya, bueno, acá solo despejamos. 625 al cuadrado, 390, 625. Va a ser igual a mi P al cuadrado. Listo, 858.2726.
136. A ver, acá hay algo mal. La potencia reactiva no puede salir mayor a la potencia aparente. Vamos a revisar. XL. 4.84Q. A ver, 10 amperios, ya. $116. En el QTAS has puesto un 0 de más, creo. Aquí hay un 0 de más, ¿no? Sí, aquí me parece que nos hemos equivocado. 76,540. Ya. A ver. Si operamos esto, cambiaría todo ya. 4.84 por 76,540. 370, 456, 453.6. Ya. Esto se mantiene igual. Sería 370, 453.6 por 3141.6. Ya. A ver cómo va acá. 76. Ya. A ver, sería 14,641 entre 11,638. 29.06. Y esto le sacamos raíz cuadrada. Ahí está. 0,0. Ya, eso lo podemos expresar en miliamperios también. Ya 3.546,9. Milihenrios, disculpen, milihenrios. Y ya. Entonces ahora nuestro valor de Q va a cambiar. Q sería 76,540 por este nuevo valor de L que hemos hallado, que era 0,0035469. Ahí está, 271,47. 71,4797. Y como podemos ver, cumple, ¿no? La potencia aparente es mayor que la reactiva. Bueno, ahora solo queda despejar. Esto lo llevamos al cuadrado. Sería 73,701,2416. Esto pasa a restar. 390, 625 menos 73,701,2416. Ya esto le sacamos raíz cuadrada. Ya está. 562,9598. Ese es nuestro valor de P. Pero recuerden que estamos trabajando en el caso 1, donde nuestra potencia aparente es 625. Y bueno, aquí en este caso 1 habíamos hallado nuestra corriente, ¿no? Corriente 10 amperios. Vamos a utilizar ese dato. Recuerden que la potencia activa tiene varias fórmulas, ¿no? Voltaje por intensidad, o también tiene esta fórmula que es I cuadrado R. Y aquí es donde aparece mi R, que ya lo podemos hallar. Bueno, ya tenemos la P, 562,9598. Va a ser igual a 100 por R. Y bueno, despejando esto, nos queda que nuestro R va a ser
5.6296 ohmios. Y listo, tenemos R, tenemos L. ¿Qué más nos pide? La reactancia. La reactancia es el XL. Entonces tendríamos dos reactancias porque tenemos dos casos. Para el caso 1, la reactancia XL va a ser igual a su frecuencia angular 765.4 por el valor de L, ¿no? Que es 0,003 3569, creo que era. 35469. Bueno, para este caso, esa reactancia nos sale... Ahí está, 271,48. 48 ohmios. De reactancia siempre se miden ohmios. Y para el caso 2, hacemos lo mismo, ¿no? Aquí cambia su frecuencia angular, era 3141.6. Ya lo ponemos de frente. 3141.6 por el valor del L, 0.0035469. Queda 11.1429. 29 ohmios. ¿Qué más nos pide? La potencia reactiva Q. Ahí ya. Potencia reactiva Q. También vamos a tener dos valores. Potencia Q para el caso 1. Ya lo hemos hallado, me parece. Es 76,540 por L. Por L. 76,540 por L, que es 0.0035469. 271,4797. 797 bar. Voltampere reactivos. Y para el caso 2, la potencia reactiva también cambia porque estamos suministrando diferentes valores de voltaje. Era 4.84 Q. Potencia reactiva en 2 es 4.84 Q. Pero ya tenemos nuestro valor de Q que está acá, ¿no? Entonces solamente lo multiplicamos. 4.84 por 271.4797. Nos queda, para resumir, 1,313 kilobar. De preferencia siempre traten de expresar las expresiones en kilos. Kilowatt, kilobar, kilovolt ampere reactivo. O kilovolt ampere. Porque así es como en realidad se tiene que expresar. Bueno, así me pedía Solís. No sé si a ustedes les pedirá así también. Sí, bien jodido es. Sí, es bien espeso. Y bueno, ya estaría terminado el problema 1. No sé si tienen alguna duda. No, no, no. Pero, ¿qué problema proponen, chicos? O continúa con el problema que has hecho. Bueno, ahí está el 1. Luego les paso, ¿ya? Bueno, te lo paso a ti, Pehuarcaya, y ya tú les pasas al grupo que tienes. Sí, 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 sí. Ya, normal. Era el problema 2. El problema 2 creo que era el lugar geométrico. Ahí está.
Si ustedes dominan el lugar geométrico, todos los problemas se les va a hacer fácil. Porque Circuitos Eléctricos 2 trata básicamente de eso, lugar geométrico de casi cualquier componente pasivo, por así decirlo, ¿no? Ya, problema número 2. Me piden trazar el lugar geométrico de la intensidad de corriente total. Ya. Por teoría sabemos que el lugar geométrico de la corriente se parece a un semicírculo, ¿no? Si mal no recuerdo, podría ser para arriba o para abajo el semicírculo. O también podría empezar desde un punto, ¿no? Desde acá, por ejemplo. Y nos piden el valor de la reactancia capacitiva para que el desfase entre el voltaje y la corriente sea de 45 grados. Ya. Bueno, vamos a comenzar. A ver. Trazar lugar geométrico de la intensidad de corriente total. Ya. Nos piden la corriente, pero solo nos dan componentes pasivos. Bueno, como me piden corriente y solo me dan impedancias, yo voy a suponer que tengo un valor de voltaje, pues, ¿no? Voltaje B. Porque si no me va a ser imposible hallar la corriente. Recuerden que la corriente existe por ley de Ohm, ¿no? Voltaje sobre resistencia. O bueno, en circuitos eléctricos 2, voltaje sobre impedancia. Si no existe uno, no puede existir el otro. Y como acá me piden corriente, bueno, estoy suponiendo que tengo un voltaje B, ¿no? A ver, si acá tengo mi voltaje B, aquí no tengo ningún componente pasivo que me interrumpa el paso, ¿no? O sea, no hay una caída de potencial. Entonces, entre este punto y este punto, yo voy a tener el mismo voltaje, B, y acá 0, ¿no? 0 voltios. Y acá B voltios. Entonces, yo puedo hallar la corriente que circula por acá, que la voy a llamar I sub 1. Y según la fórmula que les he presentado acá, que es la ley de Ohm, tenemos que I sub 1 es nuestro voltaje B, que yo estoy asumiendo, sobre 10 ohmios, que vendría a ser lo mismo que 0.1 B. ¿Qué más? Como vemos acá, tampoco tenemos ningún elemento pasivo que nos esté realizando una caída de potencial. Entonces, el voltaje entre este punto y este punto va a seguir siendo el mismo. B, 0 voltios de referencia. Y ahora, yo necesito hallar la corriente que pasa por acá. I sub 2. Pero tengo un componente pasivo que toma diferentes valores, ¿no? Acá me lo enseñan. Es la reactancia, bueno, la resistencia de este capacitor. Todo esto vendría a ser una impedancia capacitiva. Y esto es la resistencia de la reactancia capacitiva. Esto es lo que va a modificarse. ¿Está bien? Bueno, por lugar geométrico de la resistencia, sabemos que la resistencia no puede tomar valores negativos. Yo puedo tener acá 0 ohmios y me puede quedar el capacitor y sería un circuito normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo menos 1 ohmio? Eso no existe. Entonces, los valores de resistencia siempre van a ser a partir del 0. 0, 1, 2, 3 y así
hasta el infinito, ¿no? Como no me pone un límite, yo puedo decir que mi R pertenece desde los 0 ohmios hasta los más infinitos ohmios. Bueno, en este caso, siempre en los lugares geométricos se suele utilizar el tanteo. Para ello vamos a utilizar el mínimo valor que puede tomar R, ¿no? Que sería 0. A ver, cuando R es 0, ¿qué pasa si R es 0? A ver. I sub 2, cuando R es 0. Me queda mi voltaje, ¿no? Mi voltaje sobre este capacitor. Como este se elimina, solo me queda el capacitor, me queda menos J4. Ya. Y si eso lo pasamos al dominio fasorial, ¿cómo nos estaría quedando? A ver, B sobre 4 es 0.25B. ¿A qué ángulo? A ver. Ya. Como está acá abajo, pasa acá arriba como una I, ¿no? Y sabemos que es 90 grados. Entonces ya lo tenemos ahí. Este va a ser nuestro I sub I2, la corriente en la segunda rama, cuando nuestra resistencia vale 0. Ahora vamos a darle otro valor. ¿Qué pasa si nosotros le damos el valor de 4 ohmios, por ejemplo, ¿no? Corriente en la rama 2, cuando R es 4 ohmios. El voltaje se mantiene constante, pero ahora tenemos mi R igual a 4, ¿no? 4 menos J4. Ya. Y si eso lo pasamos al dominio fasorial, ¿cómo nos queda? A ver. 1 sobre 4 menos 4i. X. A ver. Menos 4i. A ver un momento. Sino que no tengo mi calculadora, te lo hago con mi celular. 4 menos 4i. Ya bueno, como no tengo calculadora, lo vamos a hacer así. Tenemos una resistencia de valor 4 y una reactancia también de valor 4. Entonces mi ángulo va a ser de 45 grados. Y esto va a ser 4 raíz de 2. Entonces, ¿qué me queda? B sobre 4 raíz de 2 al ángulo de 45. Uno sobre 4 raíz de 2. Me queda 0,1767 B al ángulo de menos 45. 45 grados. Bueno, ya tenemos sus dos valores límite, por así decirlo, ¿no? El 0 y el 4. Pero ¿qué pasa si yo... bueno, también con dos valores es imposible trazar un lugar geométrico, pues, ¿no? Vamos a tomar dos valores más, que sería I sub 2, cuando mi R vale 2, y I sub 2, cuando mi R vale 8, por ejemplo. El B se mantiene constante. 2 menos J4. A ver.
Ahí está. Me queda B y esto pasado al dominio fasorial sería 4,472, 1 al ángulo de menos 63,434,9 grados. Y bueno, sabemos que esto está dividiendo. Sería 1 entre 4,4721. Me sale 0,223,6b al ángulo de 63,4349. Y ahora este último sería b sobre 8 menos j4. Hacemos lo mismo. 8 menos j4 pasado al dominio fasorial sería 8,9443 al ángulo de menos 26,5651 grados. Lo dividimos. Y me queda que mi I2 cuando 8 es 0,1118 voltios, 8B, al ángulo de 26,5651. Y con esto ya podríamos trazar un lugar geométrico, porque ya tenemos 4 puntos. Igual Solís creo que les pide 4 también. La verdad no recuerdo mucho. Mano, una consultita. Sí, dime. Lugar geométrico, ¿qué es básicamente? Porque no lo menciona el profesor en clase. Ah, ya. Lugar Algo geométrico, breve, algo breve nomás. ya mira. Un lugar geométrico es, por así decirlo, una figura que forma el voltaje, la corriente o las reactancias cuando tienen diferentes valores. Como acá, por ejemplo, ¿no? El valor de la corriente I sub 2 no es constante, va cambiando. ¿Por qué? Porque yo le estoy suministrando diferentes valores de R. Es básicamente como una función, ¿no? Para mi R igual 1, por ejemplo, yo voy a tener este punto. Entonces lo voy a graficar acá. Para mi R igual 0, tal vez esté en este punto. Para mi R igual 2, tal vez mi corriente esté por acá. Para mi R igual 3, tal vez esté por acá. Y así, se va formando como una figura. Es básicamente eso. Es armar figuras con los valores que nos están dando. Pero Ya, básicamente tabular así y hacer una figura, ¿no? sí, es como graficar una función. Ajá. Ya. Ya, gracias, ¿no? Ya está bien, no te preocupes. Pero a medida que vas practicando, por ejemplo, este problema te dice, traza el lugar geométrico de la intensidad de corriente total. Por teoría, y bueno, yo lo sé que es que lugar geométrico de corriente siempre va a ser un semicírculo, o va a tender a ser un semicírculo. ¿Qué pasa si tu lugar geométrico de corriente te está saliendo así, por ejemplo? Eso quiere decir que está mal y tienes que revisar tu problema. Por eso te dan de dato también, ¿no? Hay lugar geométrico del voltaje, de las impedancias, hay lugar geométrico de la potencia aparente, de las reactancias eh, capacitiva, inductiva, y de la susceptancia y de la conductancia, que esos son los más difíciles. Y bueno, siguiendo con el problema, ya hemos hallado nuestros 4 puntos. Bueno, puntos entre comillas porque en realidad son vectores, porque tienen módulo y tienen dirección. Entonces los vamos a graficar. Para eso armamos un plano.
¿Y qué me pide? Bueno, a ver, por ejemplo, ya, de física 1, vectores. Si tú tienes este vector, que es el vector 1, y le sumas este vector, vector 2, yo puedo reemplazar esos dos con, bueno, puedo sumar estos dos vectores con la regla del paralelogramo o simplemente uniendo sus dos extremos, ¿no? Que es su inicio y su final. Y este vector me vendría a ser vector 1 más vector 2. Eso vamos a aplicar aquí. Aquí tenemos, bueno, el problema nos pide, traza el lugar geométrico de la intensidad de corriente total. La intensidad de corriente total pasa por este punto, por aquí, y se va dividiendo en corriente 1 y corriente 2. Entonces, yo puedo decir que mi corriente 1, perdón, mi corriente total es igual a corriente 1 más mi corriente 2. Pero, como saben, no son valores escalares, ¿no? No es que yo digo, 1 más 1 es igual a 2, sino que son sumas vectoriales o fasoriales, se podría decir. Entonces, vamos ubicando nuestro primer punto, ¿no? Que es nuestro punto fijo. Como sabemos, la corriente total es corriente 1 más corriente 2, pero la corriente 2 va cambiando. Entonces, siempre vamos a tener que graficar nuestro punto fijo, que vendría a ser el I sub 1. Bueno, nuestro vector fijo, que ya sabemos que es 0,1. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo lo grafico si 0,1 es solo un número? No tiene un ángulo. Bueno, existe algo en el dominio fasorial que es que yo puedo graficar mi referencia donde yo quiera. Por convención o por facilidad se suele aplicar eso, ¿no? Que mi voltaje de referencia va a estar a 0 grados. Y bueno, este mismo voltaje es el que está acá. Voltaje a 0 grados. Voltaje a 0 grados. ¿Y qué pasa? No sé si les han enseñado la primera clase de fase de ondas. Yo tengo mi onda de corriente, perdón, mi onda de voltaje. Y si el componente es resistivo puro, su onda de corriente va a ser lo mismo, pero con una amplitud más pequeña, ¿no? Van a estar en fase. Es decir, que su ángulo de desfase es 0 grados. O también se podría decir que el mismo ángulo de voltaje es el mismo ángulo de corriente, solo cuando el componente es resistivo puro. En este caso, en la rama 1 tenemos una resistencia y se puede decir que es un sistema resistivo puro, ¿no? Entonces, el mismo ángulo del voltaje va a ser el mismo ángulo de corriente. En este caso tenemos 0,1 B al ángulo de 0 grados. Y eso lo voy a graficar. Como les dije hace un momento, mi referencia es B a 0 grados. Entonces yo voy a graficar mi valor de B a 0 grados. Cuando vayan practicando, se van a dar cuenta que el voltaje siempre se dibuja más largo que la corriente. Por ejemplo, ¿no? El voltaje casi siempre se dibuja así, largo, y las corrientes son bien pequeñas, son de ese tamaño, o incluso algunas son mucho más pequeñas. Y bueno, ya le voy a poner nombre aquí. Este va a ser mi voltaje de referencia B a 0 grados. Y voy a graficar mi corriente fija, ¿no? Que es 0,1 B a 0 grados.
Si este vector tiene módulo b, 0.1b es la décima parte, ¿sí? Es decir, mi corriente va a estar por acá más o menos. Este le voy a poner de nombre I1. I1. Y bueno, ahora voy a graficar mis demás vectores, ¿no? A ver, mi corriente total cuando el R vale 0 vendría a ser mi corriente 1 más mi corriente 2 cuando el R vale 0, ¿no? Que es 0.25B a 90 grados. Entonces voy a dibujar esto. 0.25B a 90 grados. 0.25 es la cuarta parte de toda esta flecha grande, ¿no? Y a 90 grados significa que hace 90 grados con la referencia. Entonces yo lo dibujo más o menos así. Este sería mi I sub 2 cuando el R vale 0 grados. Y le voy a poner acá que está a 90 grados respecto a la referencia. Y bueno, sumar vectores ya es fácil, ¿no? I1 más I2 me da mi vector total, que es este. Ya tendríamos nuestro primer caso. Y así vamos a seguir graficando los demás casos. A ver, un ratito. Ya. Ya vimos el caso cuando R es igual a 0. Ahora, para seguir el orden, vamos a graficar cuando R es igual a 2. Cuando R es igual a 2, mi corriente es 0.2236 al ángulo de 63. O sea, va a ser un poco más pequeño que esta flecha. Y al ángulo de 63 grados, ¿no? Entonces yo lo busco. 63 grados es más o menos por acá. Entonces yo pongo I sub 2, cuando mi R vale 2, va a estar al ángulo de 63,43 aproximadamente. Y ahora lo sumo, ¿no? I1 más este nuevo I2. Me queda este nuevo vector, verde. Ahora, mi corriente 2, cuando R vale 4, es 0.1767 a menos 45. A ver un momento. Ah, acá está, acá faltó ese signo. Esto al pasarlo al dominio fasorial es 4 raíz de 2. O lo voy a poner de frente, que es 5,656 al ángulo de menos 45. Bueno, si el ángulo es menos, pasa al numerador como más, o como positivo, ¿no? Ángulo positivo. Y ahora divido 1 sobre 5.656, me queda 0.1768. No varía mucho, pero el ángulo sí. Y acá hay que tener mucho cuidado al graficar el lugar geométrico. Tenemos que ser muy exactos. Más que todo con los ángulos. Bueno, 0,17 es menor a 0,2. Entonces va a tener un tamaño algo así más o menos. Pero lo voy a orientar en la dirección 45 grados. Entonces yo escribo I sub 2 cuando mi R vale 4 al ángulo de 45 grados. Y mi nuevo vector corriente total va a ser este verde. Y ahora vamos por el último caso, que es cuando mi R vale 8.
tenemos 0.11 al ángulo de 26. 26 está por aquí más o menos. Y 0.11 es aproximadamente de ese tamaño. Le voy a poner I sub 2 cuando vale 8 al ángulo de 26. Así nomás. Y uno de estos dos vectores. Y ahora, como me piden el lugar geométrico de la corriente total, yo he estado graficando corriente total con color verde. Y ya, pues solo quedaría unir los puntos. Los voy a unir así. Como pueden observar, se forma como una semicircunferencia. Si lo hubiéramos trazado a escala, sí se notaría mejor que es como una semicircunferencia. Y esto va entrando así y ahí muere. Y como yo sé que no hay una flecha que va así, ¿no? Y mi circunferencia empieza desde acá. Bueno, eso ya es debido al comportamiento de la resistencia. Como pueden observar, a menor resistencia, mi corriente total tiende a tener más pendiente, ¿no? Se pone más recta. Pero acá mi resistencia, miren, va 8, 4, 2, 0. Tendríamos que dar una resistencia de valor menor a 0 para que mi flecha sea más recta. Y como sabemos, no hay un valor de resistencia menor a 0. Entonces, yo puedo decir con total seguridad que mi lugar geométrico de corriente total para este problema empieza en este punto. Y listo, ya tendríamos terminado el lugar geométrico de la corriente total. Ahora me piden el valor de la reactancia capacitiva para que el desfase entre el voltaje y la corriente sea 45. Ya. Para esto también tenemos que utilizar lugar geométrico. En este caso, lugar geométrico de la impedancia. Vamos a graficar por acá. Me pide que el desfase entre el voltaje y la corriente sea 45 grados. Entonces, mi ángulo de impedancia va a ser 45 grados. Pero me piden, bueno, se sobreentiende que estamos trabajando en esta rama. En esta rama tenemos solamente un capacitor, no tenemos elementos inductivos. Entonces, como el que gobierna es el elemento capacitivo, yo voy a tener que dibujar mi lugar geométrico de impedancia hacia abajo. Si fuera lugar geométrico de inductancia o de inductores, tendría que graficarlo hacia arriba, su dibujito. Bueno, entonces vamos a graficar hacia abajo, ¿no? Y bueno, me dan de dato ya que mi valor del capacitor es menos J4. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Aquí está. Para acá es valor del XC y para acá es valor del XL. Y como les dije, no hay valor del XL. ¿Qué más? Mi ángulo tiene que ser 45. Sabemos que en este eje va el valor de resistencia. ¿Qué más? Como me dan de dato que es 45 grados, yo voy a trazar un vector de tal forma que este ángulo de acá tenga 45 grados. ¿Está bien? Y voy a unir los puntos. Este 4 lo uno acá
y este tiene su reflejo para este valor de R, el cual yo desconozco. Entonces yo ya puedo extrapolar ese triángulo pequeño, ¿no? Así, para verlo mejor. Tenemos en el eje X, o en el eje real, que vale R. Y la altura de este triángulo es 4. Entonces, yo aplico trigonometría básica, ¿no? Es lo que quiero sobre lo que tengo. R sobre 4, ¿qué viene a ser? Adyacente sobre opuesto. Cotangente de 45. ¿Y cuánto sale 4 cotangente de 45? No, pero, ¿no? R, este 4 pasa a multiplicar. Cotangente de 45 es 1. Entonces, mi valor de R, para que el ángulo me dé 45, es 4 ohmios. Y listo, ya estaría terminado el segundo problema. Esta segunda parte aparentemente puede salir al ojo, ¿no? Digo, ¿cuánto necesito para que sea ángulo de 45? Ah, ya, tiene que ser este mismo valor, ¿no? Pero tú al profesor no le puedes decir eso, no le puedes decir, le voy a poner el mismo valor para que sea 45. Tienes que demostrarlo de esta manera, con el lugar geométrico. Si no, te va a poner 0. Bueno, chicos, Mano, no sé escúchame, si dicen esta parte. algunos que... Sí, sí, sí. Dime. El problema 15 de fuente independiente, ¿puedes hacer la culpa, mano? No, nada, está complicado. Todavía no he llegado a hacer este. Todo lo que son fuentes y OPAM no lo he hecho todavía, porque el profesor cuando yo llevé no estaba en esos temas. La 11 dice Jason. No sé qué es. El siguiente circuito encuentra el valor de R para que consuma la máxima transferencia de potencia. Ya. Este sí se puede hacer, parece. A ver. Bueno, me piden el valor de R, o sea, este, para que se cumpla esta condición, la máxima transferencia de potencia. Yo sé que para que se cumpla esa condición, potencia de MTP, máxima transferencia de potencia, es voltaje de Thevenin por corriente de Norton. Pero, ¿en qué punto? En el punto que yo quiero analizar, ¿no? Que en este caso sería R. Aquí y aquí. Bueno, entonces podemos proceder a calcular circuito equivalente también. Potencia máxima, transferencia y potencia. A ver. R. Ya. Me dan valor de... el problema nos da un valor de voltaje B. Entonces, vamos a tratar de trabajar con ese valor. No nos va a salir un valor numérico, sino que nos va a salir un valor en función de B. Y bueno, para hacer el voltaje de Thevenin, me dan dos condiciones. Hallando voltaje de Thevenin. La primera es que todas las fuentes
se anulan. Fuentes se anulan. Siempre y cuando no hayan fuentes dependientes. Si acá yo tuviera una fuente dependiente, por ejemplo, una fuente de corriente, que depende del voltaje, no se podría eliminar. Ahí se trabaja de una manera diferente. Pero como en este caso no hay fuentes dependientes, entonces simplemente vamos a anularlo del dibujo. Y bueno, este punto se abre, ¿no? Para calcular el voltaje de Thevenin. Entonces lo dibujo. Sería 8 ohmios, J16. Acá sería 16. A 16 ohmios. Acá J9 menos J9. Ya. Acá 10 ohmios. Son menos J14. J14. Y bueno, en este punto quedaría abierto. Ya, como queda abierto, entonces esto se borra. ¿Y qué me queda? Me quedaría aquí una impedancia. Bueno, cuando estamos trabajando así, con impedancias, muchas impedancias, lo recomendable es trabajarlo con admitancia. La admitancia es 1 sobre la impedancia. Y viceversa, ¿no? La impedancia es 1 sobre la admitancia. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo 2 resistencias en serie, este vale 1 y este vale 1, yo sé que mi resistencia total es 2 ohmios, ¿no? Pero ¿qué pasa con las impedancias? Con las admitancias, digo. Supongamos que yo tengo acá muchas admitancias. Perdón, impedancias. Si yo los tengo esto como impedancias, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el Z equivalente de todo esto, ¿no? Y para eso tengo que multiplicar, dividir y hacer muchas cosas que nos van a hacer quitar el tiempo. Por eso, mejor lo pasamos a admitancias. Y ya no tendríamos ese problema. ¿Por qué? Porque las admitancias, cuando están en paralelo, se pueden sumar. O sea que si yo tengo acá Y más Y más Y más Y, como tengo todo en impedancias, en admitancias, mi admitancia total va a ser 4Y. Y si lo quiero pasar a impedancia, solamente le hago la inversa, ¿no? 1 sobre 4Y va a ser igual a mi impedancia total. Algo así. Por eso conviene trabajar con admitancias cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Que tenemos en paralelo. Entonces, vamos a operarlo para hallar el Z equivalente, ¿no? O algunos le llaman el Z de Thevenin. Bueno, vamos a operar acá. Si acá tengo resistencia, su inversa va a ser la conductancia. Va a ser 1 sobre 8. O bueno, lo puedo
lo puedo expresar todo esto como una impedancia, sería 8 más J16. Su inversa sería una admitancia 0,0559 al ángulo de menos 63,43. Siguiendo acá, bueno, acá tenemos dos impedancias en paralelo, ¿no? Como están en paralelo, para no complicarnos tanto, lo vamos a operar tal y como se operan las resistencias, que es producto sobre la suma. Entonces, yo los multiplico 9J por menos 9J sobre 9J menos 9J. Acá no se puede. J9 menos J9. ¿No sería circuito abierto? Circuito abierto. Claro, porque esas dos Jotas no se puede, no trabajaría ahí. Claro. Pero el circuito se abre solamente acá en el R. Porque aquí es donde me piden la máxima transferencia de potencia. Sí, eso es lo que tenía la duda ahí en esos lados, porque no sale no sale el resultado. Sale indeterminado, ¿no? Claro. Qué raro. Hay otro problema similar más adelante. Ese profe problema bien yucas, mano. ¿Cuál es el otro? La 15 también pone igual. La que está horrible, weón. Pone un paralelo, un negativo y un positivo. Ahí al final. A ver, y si lo pasamos a admitancias, sería 1 sobre J9, ¿no? Sí. A ver, primero la resistencia sería 1 entre 16. Tenemos acá 0,0625 Siemens. Y acá tendríamos J9. 1 sobre J9 menos 0,1 J y menos J9 tendríamos 0,1 J y estos se unen acá. ¿Qué más tendríamos? 10 y menos J14. Si eso lo expreso como admitancia sería 10 menos 14J pasado a su admitancia sería 0,03378. No, perdón. 0,058 12 al ángulo de 54,46. Bueno, ya está todo expresado en admitancias. Como sabemos, las admitancias en paralelo se suman. ¿Está bien? Menos 0,1 más 0,1 sale 0, ¿no? Se anula. Pero no es que acá quede un vacío, sino que se continúa el cable. Sigue así. Entonces acá me queda esta admitancia. Acá me queda solamente la conductancia, esta de acá. Y me queda esta última admitancia. Entonces sería la misma lógica, la otra sería. Sí, sería cancelarlo.
Se cancela y solamente es un conductor nomás. Sí, pero tienes que chequear bien que estén en paralelo. Claro, pues claro, eso sí. Sí, eso nomás, tener mucho cuidado. Porque el ciclo pasado tomó un examen y estas dos estaban en serie y la gente lo canceló. Mm, Y ya Ya pues, mejor la admitancia, ¿no? Para chequearlo bien. sí, sí, Ya, ok. ya. Y ya pues ahora hay que sumar todo esto para obtener nuestra admitancia total, nuestra admitancia equivalente. Sería, a ver, 0.059, 559 al ángulo de menos 63.43, más esta conductancia que es 0,0625 nomás, no tiene ángulo, más la última conductancia, admitancia que es 0,058 al ángulo 5812 al ángulo de 54.46. Me queda una admitancia total de 0,1213 1 al ángulo de menos 1.2769. Y si esto lo quiero pasar a impedancia equivalente, solamente sería su inversa. Esto sería, a ver, sería 8,2429 al ángulo de 1,2769 ohmios. La admitancia se mide en Siemens, al revés. O Mohs, ¿no? Mohs o Siemens, es lo mismo. Bueno, ya tenemos el set equivalente. ¿Qué nos falta? A ver. Tenemos el set equivalente y ahora tenemos que hallar nuestro voltaje de Thevenin. Bueno, voltaje de Thevenin vendría a ser el voltaje que hay entre estos dos puntos, ¿no? Si es que yo elimino esto. Entonces vamos a analizarlo desde la fuente. La fuente es B, me dice. Entonces, en este punto y en este punto yo voy a tener B. Como acá no tengo nada que me interrumpa, va a seguir siendo B acá. Y aquí también, y aquí también, y aquí también. ¿Por qué? Porque no tengo ni una resistencia, ni un capacitor, ni una inductancia. No tengo nada que me interrumpa el paso del voltaje. O sea, no me genera ninguna caída de tensión. Por lo que el voltaje que hay acá es el mismo voltaje que hay en este punto. Y como en este tramo no hay nada, el voltaje sigue siendo el mismo. Y bueno, acá abajo tampoco hay nada que interrumpa, ¿no? Entonces, yo puedo decir que mi voltaje B va a ser igual a mi voltaje de Thevenin. Ya lo hemos demostrado, ¿ya? Y voltaje B es el mismo voltaje que yo tengo a circuito abierto cuando elimino R. Y bueno, partíamos de esta premisa, ¿no? Potencia de máxima transferencia de potencia es voltaje de Thevenin por corriente de Norton. Pero también tenemos esto otro. Voltaje de Thevenin sobre corriente de Norton es igual a mi Z equivalente. No le vayan a poner Z de Thevenin porque el profesor se va a rayar y les va a anular. A él le gusta que le pongan Z equivalente. Y ya pues, como yo tengo mi voltaje de Thevenin, mi Z equivalente, entonces lo voy a expresar todo eso en función de B y de Z, ¿no? Para no utilizar la corriente de Norton, que es lo que no he podido hallar.
Entonces solamente reemplazo. Mi potencia de máxima transferencia de potencia vendría a ser voltaje de Thevenin al cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar I de Norton con esta expresión, ¿no? Y queda dividido Z equivalente. Mi B de Thevenin ya sé que es el mismo valor de B que me da acá. Sería B. Y Claro, es el mismo, sería B cuadrado nomás. claro, B cuadrado. Sí, pero acá sucede algo. Ya sí, disculpen. Acá para la pérdida de máxima transferencia de potencia, yo sé que las pérdidas se producen por efecto Joule, es decir, solamente en la parte resistiva. Pero yo en este Z que he hallado, tengo parte inductiva también, o capacitiva. Entonces me conviene expresarlo de forma rectangular, ¿no? Si yo le expreso esta Z equivalente en componentes rectangulares, sería, a ver, 1.2769. Ya, tendría 8.24 más 0.183 J. Ya. Nuestro Z equivalente está bien. ¿Cómo yo sé que está bien? Porque mi Z tiene dos partes, ¿no? La parte real y la parte de los reactivos, que en esta oportunidad, o en este problema, es de manera inductiva. ¿Por qué? Porque es positivo. Si fuera negativo, sería capacitivo. Y bueno, yo sé que está bien porque mi valor de R es positivo. Si yo acá tuviera menos 8.24 ohmios, estaría mal el problema. ¿Por qué? Porque no hay valores de resistencia negativos. Y bueno, también sé que las pérdidas por máxima transferencia de potencia solamente las produce esta componente, la componente resistiva, más no esta componente reactiva. ¿Por qué no? Porque la componente reactiva no genera pérdidas por calor, sino que genera pérdidas, si se podría decir así, que son necesarias para producir los campos magnéticos y los campos eléctricos, ¿no? En el caso de las inductancias, generan los campos magnéticos, y en el caso de los capacitores, generan los campos eléctricos. Entonces, yo para mi potencia máxima transferencia de potencia, voy a utilizar este valor de R, 8.24. No voy a utilizar este Z. No solamente voy a utilizar el R equivalente. Tendría que ser 8.24, ¿no? 8.24. Y si lo quiero expresar de una mejor manera, sería 1 sobre 8.24, me queda 0.1213 veces el voltaje de fuente al cuadrado. Y esa sería la respuesta del problema. Listo. ¿Alguna duda para este problema? No, mano. Más bien un problema más sencillo también. Lo que has hecho. ¿Cómo? Un problema más sencillo que has hecho ya para más rápido, digo. A ver. La 3, la 3. La 3. Circuito, la figura, estoy trabajando. Lo armé todo, pero me quedé en el diagrama fasoriano. O sea, ya se la B y la C. Lo que te iba a consultar es que Sí, dime. la potencia que absorbe
lo que estaba viendo es que solamente lo analiza de Z2 y de Z3. No analiza de todo el circuito. Eso es lo que tengo la duda. Ah, sí, así es. Cuando te digan la potencia a secas, se refiere a la potencia real o la potencia activa. ¿Y quiénes te producen esa Ah, potencia? La resistencia. claro, entonces en Z, claro, claro. Cuando el problema te pida la potencia aparente, ahí sí es de todo. Ok, ok. Inductores y capacitores. A secas solamente es la potencia que produce, bueno, que pierde los resistores. A ver, esta 3, no sé qué tan largo sea, creo que lo tengo ya hecho por acá. Así es largo, ¿eh? Como 1 hora dura el problema. Es largazo, mira. Explícalo de forma rápida nomás, mano. Tú le has hecho la referencia del voltaje en cero, ¿no? Ángulo cero. Sí, la referencia siempre trata de ponerlo a 0, a no ser que el problema te llegue a lo contrario. Ok, ok. Sí, 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 eso lo había hecho. Pues diagrama factorial sí volé un poco. Sí, no te preocupes. Yo les puedo enseñar eso mañana o cuando tenga tiempo. Ya, normal. No tengo problema. Creo que les ha dejado problemas sobre diagrama factorial. Sí, mano, trázalo, léela, mano, sí o sí tienes que hacerlo, mano. Sí, explica bien porque estamos volando ahí. Esto, es el diagrama factorial de voltaje. Sí, sí, mano. A ver, acá sí van a volar. La 4. La 4 nadie la hizo cuando yo estaba llevando. ¿Esto sí saben? ¿De motores? ¿Cómo lo tendría que plantear? ¿Potencia activa? No, ahí interviene ya la potencia mecánica ya. Hay una fórmula para pasar de potencia mecánica a potencia eléctrica. A ver, ok, no. No, Solo no hay ese problema. ¿No sería usando la fórmula que hace potencia mecánica, potencia eléctrica? Creo que era 746 por No es potencia la activa. potencia mecánica por plena carga sobre eficiencia, ¿no? Sí, así es. Potencia eléctrica es igual a número de HP por 746, que es el factor de conversión, por porcentaje plena carga sobre la eficiencia. Así era. Y con esa fórmula ya les saldría todo. De ahí el resto es analizarlo bien ya. No recuerdo si se utiliza el lugar geométrico. Pero igual les preguntaba si no para ir avanzando con esos problemas mañana o cuando me digan. Porque ahora lo que ustedes me están diciendo es que tienen problemas con el lugar geométrico. Y pues lugar geométrico es prácticamente la mitad del curso, ¿no? Se podría decir. Pues el profe no explicó lugar geométrico. Qué raro. Bueno, si no les he explicado, entonces no les va a tomar en el examen. ¿Has hecho alguno de nodos? De nodos, no, yo casi siempre lo trato de hacer con mallas. Pero nodos es de circuitos 1. O también les pide con nodos el Nodos, profesor. pido alguno. O una consulta. Pide algunos con no. Dime, En la 9, tú analizas las 3 mallas, ¿no? así es. O esta, la que está en el medio, no, porque no hay fuente. O también lo analizas ¿Esta? igual a 0. No, también. También, ¿no? Sí, por acá circula una corriente que le suministran esta fuente y esta fuente. Claro, claro, sí, sí. Ujú. Y el problema 8, igual 3 mallas, ¿no? ¿Cuál? Problema 8. Ah, ese es de fuentes. Ese todavía no lo he visto. Podría repasarlo, pero todavía no lo he visto, como te digo. Cuando yo llevé, no llevamos fuentes. Tu micro, Warcawer.
Ya normal lo avisa. Pero lo que has avanzado, mándalo, ve, para estar interpretando. Sí, mano, lo que has avanzado, mano, de una, mano. Esto, la 1 y la 2. Y la... ¿Qué más? No, no, 1 y 2 sí, ya se sabe, pero o digo, haz otro problema, porque te vi hasta las 2:20, creo que hay tiempo. Ya, pero voy a tratar de hacer la 3 rápido, pues. Y que se entienda también. A ver, el circuito de la figura, la impedancia Z2 representa una carga inductiva, ya que está trabajando la tensión de 22 voltios bajo una corriente de 10 amperios, desfasados entre sí 37 grados. Si consideramos que la carga Z3 es de 60 voltamperios, cuando circula una corriente, si es un ángulo de 15, ya. ¿Esto lo han podido plantear, Jason? Huarcaya. ¿Han podido plantear el Sí, yo lo enunciado? planteé. Sí, ¿no? Que en el voltaje de Z, en Z2, el voltaje es 22 por el ángulo de cero, ¿no? Claro, dice Y en la la figura, corriente sí, iba a ser 10 por el ángulo de menos 37. claro, depende de tu voltaje de referencia. Claro, ¿no? Ujú. Sí, está bien. A ver, ya, voy a comenzar poniendo los datos. Dice que esta impedancia tiene una tensión de 22 voltios. O sea, 22 voltios va a haber de acá hasta acá. Y va a haber una corriente de 10 amperios que circula por, por esta impedancia, ¿no? Impedancia inductiva. Pero nosotros sabemos que en un circuito serie, la misma corriente que pasa por un elemento pasa por toda la rama. Entonces, por todo esto, lo voy a poner de otro color. A ver. Por toda esta rama, que es la rama 1, o bueno, I sub 2, acá ya lo pusieron, va a circular 10 amperios. ¿Ya? Y me dice que hay un desfase entre sí de 37 grados. Ya. Ahora, yo no sé si ese desfase es positivo o negativo. Para eso lo tengo que analizar. Miren. Me dice que este Z2 es una carga inductiva. Como es inductiva, que tiene un inductor, ¿no? O una bobina. Si acá hay una bobina y acá internamente tenemos otra bobina y una resistencia, entonces estamos hablando de un circuito RL. ¿Saben? Y cuando tenemos un circuito RL, eh, ¿quién adelanta a quién? A ver, el voltaje adelanta la corriente en un ángulo de 90 grados, ¿no? Siempre que tenemos un circuito RL, el voltaje adelanta la corriente en un ángulo de 90 grados. Bueno, esa es la premisa general. Pero en un circuito RL general, siempre se tiene que el voltaje adelanta la corriente. Así sea en cualquier ángulo. ¿Está bien? Siempre lo va a adelantar. Si no lo adelantara, si los dos estarían al mismo nivel, entonces se trataría de un circuito puramente resistivo. Y si el voltaje atrasa a la corriente, entonces estaríamos hablando de un circuito RC. Pero no es el caso. Entonces vamos a partir de esta premisa, que voltaje adelanta a la corriente siempre, ¿no? Que me dice que el ángulo de voltaje está desfasado entre sí con la corriente 37 grados. Entonces yo dibujo mi voltaje, lo voy a referenciar a 0, y voltaje a 0 está desfasado de la corriente 37 grados. Pero al mismo tiempo, este voltaje debe adelantar a mi corriente. Entonces, ¿dónde lo dibujaría mi corriente? ¿Acá o acá? Tendría que ser hacia abajo, ¿no? Hacia abajo para que se cumpla la premisa de que el voltaje adelanta a la corriente. Entonces, mi corriente
Y acá le voy a poner el ángulo que me dan, que es 37 grados. ¿Está bien? No es menos 37, por si acaso, es 37 grados. Y para el vector sí le pongo, ¿no? Corriente al ángulo de menos 37, que indica que está yendo en sentido contrario al vector de referencia. Bueno, entonces en la rama 2 ya tendríamos nuestros valores, ¿no? En rama 2 tenemos 22 voltios a 0 grados. 22 voltios a 0 grados. Es el voltaje en Z2. Y tenemos la corriente I2, que es 10 amperios. Pero ¿a qué ángulo? Al ángulo de menos 37. Listo. Entonces, como ya tenemos esto, prácticamente podríamos saber el voltaje de esta rama, ¿no? Pero vamos a ver qué más nos dice. Nos dice, si consideramos que la carga Z3 es de 60 voltampere, o sea, esta carga 3 es de 60 voltampere, su potencia aparente. Cuando circula una corriente de 3 amperios, ¿ya? Como le mencioné al inicio, si por acá circula una corriente de 3 amperios, por acá arriba también, porque están en serie. Entonces acá circulan 3 amperios. Y dice, si consideramos que la carga Z3 es de 60 voltampere, cuando circula la corriente I sub 3, 3 amperios, que hace un ángulo de menos 15 respecto a la corriente I sub 2. Ya. Nos dice, este I sub 2, que I sub 3 hace un ángulo de menos 15 con respecto a I sub 2, o sea, va a estar atrasado. Si yo lo trazo, I sub 3 va a estar por acá. ¿A qué ángulo? De menos 15, me dice, ¿no? Entonces a este menos 37 le voy a restar 15 también. 37 menos 15, 52. Y sub 3 está al ángulo de menos 52. Y bueno, listo. Me dice trazar el diagrama fasorial de voltajes y corrientes. Bueno, para trazar el diagrama fasorial de voltajes y corrientes tenemos que tener los voltajes y corrientes de todo el sistema. Ahorita solo tenemos de esta impedancia e indirectamente de esta impedancia, ¿no? Así que lo vamos a calcular. A ver. Acá tenemos 22 voltios a 0 grados y una corriente 10 a menos 37. Entonces podemos hallar el Z2. Z2 va a ser igual a mi voltaje. ¿Sí? Mi voltaje en Z2 sobre mi corriente I sub 2, que es 22 a 0 grados sobre 10 al ángulo de menos 37. Entonces, mi impedancia Z sub 2 va a ser igual a 2,2 al ángulo de 37 grados. ¿Listo? Tengo esto que es igual a 2,2 al ángulo de 37 grados. Pero esta impedancia yo la puedo sumar con esa impedancia de acá, o con esta bobina, que es J0,7. Entonces, mi impedancia total de la rama 2 va a ser igual a mi Z2 más este J0,7. Y si lo operamos con calculadora, nos sale a ver 2,2 al ángulo de 37 más 0,7J. Nos queda 2,68 al ángulo de 49,03. Le voy a poner 2 decimales para ahorrar tiempo. Ya tenemos la impedancia total en la rama 2.
podemos saber el voltaje total de esta rama. ¿Por qué? Porque tengo la corriente que circula por toda esta rama. Y también tengo la impedancia total, ¿no? Todo esto de acá. Entonces, a este Z total le voy a multiplicar la corriente. Y tendría entonces mi voltaje en 2. Z total. 2 por mi corriente 2. A ver, si lo multiplico me queda 2.68 al ángulo de 49.03 por mi corriente I sub 2, que es 10 al ángulo de menos 37. Listo. Entonces mi voltaje en la rama 2 sería 26,8 al ángulo de 12,03. Y esto es un valor importante porque lo vamos a considerar en nuestro diagrama fasorial. Tenemos voltaje sub 2 y la corriente sub 2 también, porque nos piden diagrama fasorial de voltajes y corriente. Y bueno, ¿qué más? A ver. Si consideramos que la carga circula... Ya. 60 voltampere es la potencia aparente de Z sub 3. Pero esto es el voltaje por la corriente en módulo. Entonces, Pero no sería I al cuadrado por Z. acá, Claro, como es potencia aparente, claro, ya me dan de dato, ¿no? claro, que para hallar ya la Z Claro, claro, más rápido. muy bien. Sería I cuadrado por el Z3. Ya, sería 60 entre 9, ¿no? Sí. A ver, Z3 es igual a S Z3 sobre I cuadrado. Igual a 60 sobre 9. Sale 6,66. 6,66 ohmios nomás. No me dan un ángulo todavía. O sí, a ver. Pero I3 tendría el ángulo de, como te están pidiendo I2, ya tienes el ángulo, ¿no? De I2. Sí, Ya, pero dicen que se hace un ángulo de menos 15 respecto a I2, pues. Sería menos 33 menos 15. Pues. Ese sería el ángulo de I3. y 3 hace un ángulo de menos 15 respecto a I2. Claro, menos 37, menos 15, ¿no sería? Sería, la corriente I3 sería 3 por el ángulo de menos 52. Pues. Claro, Claro, pero yo no tengo el voltaje de Z3. Para hallar el Z3, yo tengo que tener claro, el voltaje. el voltaje, pero el ángulo de voltaje. Y también la corriente y su ángulo de corriente. Ahorita solo tengo, Pero con la aparente se halla I al cuadrado por Z. Pues. claro, ya tenemos Tenemos I y tenemos la aparente. I cuadrado por Z3. Claro, pues la aparente 60 igual a I cuadrado. Pero I3 sería, pues, Claro, y sería 3 al ángulo de menos 52, ¿no? al cuadrado, pues todo eso. Al cuadrado.
Claro, pues. Ah, tú me dices 60 es igual a 3 al ángulo de 52 por el voltaje. Claro. No, no se puede hacer así, porque Ah, la sí, sí, potencia, tienes razón, tienes razón. sí, la potencia aparente ya no interviene en los ángulos. Ujú. A ver, ¿qué podemos hacer acá? No, pues, módulo nomás interviene, pues. Sí. Si consideramos que la carga Z3 es de 60 voltampere, cuando circula una corriente I3, ya, Pero como son paralelos, el voltaje no va a ser igual. acá sí, Y en las mismas reactancias no, ¿no? en esta reactancia yo desconozco cuál es el voltaje. En los mismos zetas no va a ser el mismo voltaje. No, 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 No se puede, ¿no? no, no se puede, porque cambian los valores. Claro. A ver, si yo tengo 60 voltampere acá y tengo mi corriente I sub 3 igual a 3 amperios, entonces mi voltaje de Z sub 3 es 60 entre 3 igual 20 voltios, Ese es el módulo. el módulo. Ajá, Falta el ángulo. falta el ángulo. A ver, Z sub 3 es 6,66 igual a 20 al ángulo del voltaje. El ángulo del voltaje no lo tengo. Y este sí, que es 3 al ángulo de menos 52. Mm, a ver, creo que eso lo tengo por acá, a ver. Voltaje Z2. Mm, y hasta acá ya lo tenemos. Luego hice diagrama fasorial. A ver. Ya, 6, 20. Ya, acá ya tengo el voltaje. Sería... Tenemos carga de 60, Z3 es 60 voltampere, que es un ángulo de menos 15 respecto a I sub 2. A ver, I sub 3 por Z3 más JX3 vendría a ser mi voltaje. A ver.
Si no me sale, ¿no? Mañana a qué hora pueden, si no. Y ya les explico todo esto de... Lo termino de resolver. Porque de verdad que no recuerdo este problema. Pucha, mañana. A Pero las como 8. A las ¿Tenés? 8 de la mañana. Y... Mano, a las 8 no puedes. Mañana solo hay clase en la tarde. O sea, yo sí puedo ya. Normal, yo. Pero como te digo, este, ¿cuánto tiempo nos estarías debiendo, mano? ¿Cómo? ¿Ahí me dices? Yo estoy Sí, llevando la hora y solo 15 minutos, ¿no? Ya, pero le explico el problema. Es normal. ¿Qué dice Workade? Ya, hasta ¿Cómo que así? acabe. Pete. Hablamos por privado. Entonces mañana,